Es la claqueta. La claqueta. Florencio Conte es arquitecto y profesor de la Universidad Católica. Tiene una maestría en pensamiento estratégico en educación para la educación superior, otra maestría en gerencia y liderazgo educacional. Es decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica. Tiene un doctorado en diseño por la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Es autor de varios libros como Ciudad y Arquitectura Republicana de Ecuador, Patrimonio Arquitectónico de Guayaquil, como el Ave Fénix, una mirada crítica a la historia de la ciudad de Guayaquil, y inventario de historia de la arquitectura de Guayaquil, que es en colaboración con Pablo Lee y otros autores, otros arquitectos. Pablo escribe sobre historia de la arquitectura, cartografía, es fotógrafo, escribe también sobre el aporte naval de los carpinteros a la arquitectura de Guayaquil, algo muy interesante. Le gustan las fiestas, al menos de joven eso dijo en una entrevista, y que farreaba duro. Es nuestro hombre del renacimiento en Guayaquil, sin duda alguna. Lorenzo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Fernando, muchas gracias. Siempre empiezo por el principio. El principio en este caso, quiero relacionarlo, me parece apropiado con, si tú quieres, la historia familiar, la historia personal en ese contexto familiar, posiblemente también en tus años de estudios colegiales. Y en el caso tuyo hay un dato muy interesante que es más o menos público, es que tú creciste en medio de libros, dentro y fuera de casa. Tu padre era el dueño, el fundador de la famosa librería Comte de Guayaquil, que era un referente intelectual de lectura para toda la ciudad, ¿no? Junto con la Cervantes, la Científica, estas grandes librerías que teníamos. Crecer en ese mundo, crecer en medio de esas imágenes familiares que tanto te gustan ahora, de esas fotos antiguas, ese espíritu, ese interés por la genealogía imaginaria, la genealogía en imágenes, yo creo que se fue forjando en este contexto. Al menos el contexto era para que se formara una persona como tú, y no digo solamente tú, tengo que recordar a alguien como tu hermana también, ¿no? Una mujer brillante, una mujer del Renacimiento también, que es conocida en todo el Ecuador por haber ganado esos premios, ¿no? Esos premios de televisión. En eso ya te lleva la delantera, no creo que la puedas alcanzar en términos de sintonía, resignémonos. ¿Cómo fue ese mundo de libros, querido Lorenzo? Bueno, como tú dices, es el mundo de los que nos criamos desde pequeños. Mi padre había tenido una librería pues muchísimos años antes de que yo naciera. La primera librería que había fundado era la librería Zigzag, me parece que en el año 1945. Él llega a vivir acá a Guayaquil con mis abuelos en el año 1938. Él ya tenía 17 años. ¿Llega de dónde? Mi papá nació en Bahía de Caracas. Mi abuelo había llegado desde Cataluña rumbo a Buenos Aires, pero se quedó aquí en Guayaquil, trabajando en una librería precisamente. Y luego se enfermó de paludismo y perdió el barco, que lo iba a llevar a Buenos Aires, y se quedó aquí. Y como está enfermo de paludismo, lo mandaron a curarse al pie del mar. Le dijeron al puerto, ¿cuál es el barco que me lleva a la playa más cercana? Le dijeron, ese velero de ahí. ¿A dónde va? ¿A Bahía? Le digo, bueno, lléveme a Bahía. Y va a Bahía y conoce a mi abuela que era de Chone, de origen gallego. Y finalmente se quedaron. Mi papá nació en Bahía. Pero en el año 38 deciden venir a vivir acá a Guayaquil. Y él termina el colegio aquí en Guayaquil, en el Vicente Rocafuerte, entra a la universidad a estudiar Derecho y funda la primera librería en el año 1945. Después ingresa al negocio familiar. El negocio de mi abuelo era una farmacia, la botica española. Mi papá trabajaba ahí con mi tío. Y poco a poco había ya desaparecido esta primera librería, que era la Zigzag. Pero luego poco a poco va incorporando libros a la botica hasta que la librería se independiza. Y junto a la botica, en Rumichaca y 9 de octubre, se funda la primera librería Conte, y ahí era donde íbamos.
Ahí yo tuve la suerte de conocer a muchos escritores importantes que habían sido algunos profesores de mi papá en colegio, en universidad, otros que eran sus amigos. De chico nos sentábamos ahí, no tenía mucha idea, pero me encantaba escucharlos porque se notaba que era gente brillante. Me recuerdo a Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, que era muy amigo de mi papá, Humberto Mata, que era todo un personaje que iba, se instalaba, llevaba sus libros. Por ahí pasaba pues muchísima gente de los intelectuales de la época y se quedaban a conversar. Mi papá era un gran conversador y aparte de conocedor de libros. Y en ese mundo pues nos criamos en medio de los libros. Creo que era algo normal para nosotros discutir sobre libros en la casa. Mi hermano mayor era el que normalmente primero empezaba a leer y luego todos los demás lo seguíamos y hacíamos estos comentarios. ¿Tú estudiaste música? Yo estudié música, pero siendo muy pequeño. Muy pequeño, estuve un año en el conservatorio, me hubiera gustado seguir, pero de ahí no había los recursos como para comprar un piano, que era lo que yo hubiera querido seguir, y lo dejé. Ahora fíjate cómo tú tienes una vida de libros, una vida de farmacia, tienes estas relaciones de muy joven, tienes la música, aunque de manera así muy tierna, pero la Y el tienes. arte también, ¿eh? Mi abuelo materno era pintor en Quito Uh-huh. y fue director del Museo de Arte Colonial. De chico íbamos a verlo a su oficina en el Museo de Arte Colonial, que era todo un espectáculo, porque él en su oficina tenía un ropero que era su biblioteca, que había pertenecido a Antonio José de Sucre. Entonces por ahí pasaban los pintores, en cambio, de la época que lo iban a visitar. Era la vida en contacto, o nos llevaban a los museos, a los sitios de exhibición no abiertos al público. Recuerdo que nos llevó a un espacio del museo, en el convento de San Francisco, donde había un sitio de exhibición privado de los franciscanos, y era un poco nuestra diversión, o jugábamos dentro de los salones del Museo de Arte Colonial, porque ahí jugábamos las escondidas con mis primos, y eran un poco los regalos. Mira, el regalo que mi abuelo nos hizo en una Navidad cuando yo tenía 6 años fue un cuadro para mí y para cada uno de mis hermanos, una acuarela pintada por él. En lugar de darnos un juguete, nos dio una obra de arte pintada por él, dedicada a cada uno de nosotros. Qué lindo. Ahora, cómo decides tú ir a arquitectura y no a pintura o arte o química? Bueno, siempre el tema de la creatividad está presente. En algún momento dudé entre estudiar arquitectura o medicina, pero tuve una posibilidad yo de viajar cuando terminaba el 5.º curso de colegio, hasta el 6.º curso, casi los 3 meses de vacaciones, me mandaron a Barcelona, España. Estaban mis tías, estaba mi abuela, y estuve ahí y tuve la oportunidad de conocer mucho Barcelona y conocer el, el antiguo continente, y sobre todo una ciudad como Barcelona con tanta tradición, y conocí la arquitectura pues, que se estaba desarrollando en la época, tanto arquitectura digamos, modernista como la obra de Gaudí, arquitectura moderna. A mí me encantó el Museo Miró, que lo pude conocer, estoy hablando del año 78, que estaba en el colegio todavía, y regresé y dije, no, lo que yo quiero ser arquitecto. Y mira que yo había pasado esos 3 meses alojado en la casa de mis tíos. Mi tío era médico, oftalmólogo, y yo en las tardes me iba al quirófano a ver las operaciones oftalmológicas para entretenerme. Me vi todo tipo de operaciones oftalmológicas. No tenía ningún reparo en ver trasplantes de retinas, extracciones de ojos, tracomas y todo lo que se podía ver. Pero a pesar de que había ido dudando entre medicina y arquitectura, regresé convencido de que quería estudiar arquitectura. Ahora, tú llegas a la Católica, llegas en el 78, 79, Yo entré a la Católica en el 80. en el 80. Para el 80 ya estaba formado este grupo referencial, yo lo llamaría así, que fue Taller 77, Así es. que aglutinó a mucha gente en arquitectura y gente muy valiosa. Muchos se hicieron arquitectos, otros diseñadores, pintores, urbanistas, Es actores correcto. culturales, historiadores urbanos. Es decir, ahí tenemos no solamente a tu hermana, tenemos gente como Pablo Lee, que ha sido
uno de los fundadores, colaborador tuyo. ¿Cómo viste tú ese grupo? ¿Cómo viviste tú ese periodo en relación a esta gente que ya tenía unos 3, 4 años funcionando en realidad? Claro, por supuesto, yo ya entré y me vinculé inmediatamente con Taller 77, luego fui director del Taller 77. Mira que yo entré en el año 80 y en las elecciones del 81 yo participo como candidato a delegado al Consejo Universitario. No había la restricción de estar en ciclos superiores, yo apenas estaba en tercer semestre de arquitectura y participé en la lista con nuestro amigo Fernando Balseca, que era candidato a presidente de la Federación de Estudiantes. Yo estuve en su lista con Raúl Vallejo, que era el director de campaña, y ahí también conocía mucha de la gente de las otras facultades. Digamos que era una época en que la universidad, eh, desde los estudiantes, se trataba de generar un cambio profundo en los sistemas de enseñanza y tratar de pasar de una educación no tan libresca hacia una educación más vinculada con la realidad, ¿no? Entremos a tu obra escrita. Eh, si yo trato de condensar todo lo que he leído de lo que has publicado, eh, yo podría tomar varios temas, porque hay muchos temas, ¿no? Tú eres un tipo que se mueve de un conocimiento enciclopédico, tú te mueves muy bien en un nivel y otro, en un universo de conocimiento y vas a otro. Es muy interesante. Te sientes muy cómodo ahí. Sin embargo, un tema que a mí siempre me trae que es fundamental en tu obra es aquel del Guayaquil antiguo versus el Guayaquil moderno, esta separación que hay, ¿no? Tú desarrollas una gran parte de tu obra en estos dos niveles, tratando de elucidar cómo fue la historia, quiénes fueron los actores, insistes en el 1906 y luego la reforma urbana del 18, que no se cumplió, etc. Ahora, antes de entrar propiamente a los detalles de este tema, ¿cómo tú percibes desde afuera este interés que existe en la memoria de los guayaquileños, quizá en alguna gente del país, en términos de recrear una y otra vez, volver a hacer referencia a este Guayaquil antiguo retratado en plumillas? ¿Cómo tú ves esa especie de romanticismo de la ciudad, si tú quieres? Sí, mira, era el término que iba a utilizar, ¿no? Yo creo que el análisis que yo planteo hacer no es un análisis de recordar a la ciudad desde el punto de vista romántico o de lo que ya fue. Tenemos lo que tenemos en la actualidad, pero también yo lo planteo en el sentido de la construcción de una ciudad y de una arquitectura del futuro. O sea, no podemos desvincularnos o plantear un desarrollo hacia el futuro sin conocer exactamente cuál fue el pasado. Eh, Hay un concepto sobre originalidad que se plantea a veces en la arquitectura, lo dijo Gaudí precisamente. Él decía, lo original es volver a los orígenes, o la originalidad está en los orígenes. Y tenemos que conocer nuestros orígenes, porque muchos pensamos, o mucha gente en Guayaquil piensa, que Guayaquil es una ciudad que se creó recientemente y que antes no existió nada. Yo defiendo en que en Guayaquil hay un centro histórico, que hay un patrimonio arquitectónico importante, que hay una serie de capas históricas que tienen que ser descubiertas. Recién participé en un proyecto urbano para la municipalidad de intervención en la calle Panamá y lo llamamos el proyecto Palimpsesto Urbano. Es decir, poner todas esas capas que se han ido superponiendo a lo largo del tiempo en la ciudad, que pueden ser vistas y que se puede releer profundizando en el análisis de esa trama de la ciudad. Entonces, no es el hecho de recordar el pasado simplemente para romantizarlo, es que el término es adecuado, sino para poder tener referentes para el futuro. Sí, no me refería a que tú lo haces, me refería a que en el guayaquileño esa idea del Guayaquil antiguo es fundamental, es importante. Sí, Y total, yo pero normalmente lo hacen desde este punto de vista, ¿no? pero Esto fue ya, lo que tuvimos. pero recuerda, son las plumillas de Oxanaver. No son los edificios modernistas posteriores. A eso voy. Y para esto estaba pensando en algo que tú mismo mencionas y citas en uno de tus trabajos. El hecho de que Haussmann en Francia, tú dices, él construyó esta nueva ciudad sobre la ciudad medieval.
Claro, arrasando lo Entonces, medieval además. ya, entonces, tú tienes en Europa esa nostalgización, no solamente europea, sino que yo creo que es de Occidente, por lo medieval versus lo moderno. Y estaba pensando si no existe una especie como de paralelismo, coincidencia también en una ciudad como Guayaquil o como cualquier otra ciudad latinoamericana que haya pasado por una situación similar, donde los habitantes buscan, se afanan en encontrar un pasado mítico, más que partir de manera práctica con lo que hay, desde el momento que hay, con lo que todavía podemos ver. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Es probable que sea así. Siempre hay que buscar estos referentes. Piensa también que Guayaquil es una ciudad formada por gente migrante y que los migrantes tratan de buscar también de encontrar relación entre sus raíces con lo que tienen en su entorno, en su alrededor, ¿no? En mi propio caso es así. Yo soy descendiente de migrantes por todos lados, entonces, pero evidentemente soy guayaquileño, me siento muy guayaquileño, pero uno también tiene que no dejar de perder estos referentes que se encuentran alrededor, en este caso de una ciudad construida y de una ciudad destruida. Ya, ahora que mencionas eso, eh, en tu trabajo siempre, o en la historia de Guayaquil, siempre aparecen los piratas, los incendios, las pestes, lo malo del clima, el problema de las inundaciones, es decir, varios elementos que hacen que Guayaquil la existencia de Guayaquil sea casi épica, la fundación, el desarrollo de Guayaquil, ¿no? Tantos obstáculos. En tu trabajo tú hablas, eh, tú desarrollas esta idea de Guayaquil versus el modernismo y haces referencia a los casos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Eh, Mencionas lo de la crisis de los 20, ¿no? En términos de arquitectura, que significaba simplificar formas, racionalizar el espacio, abaratar costos de construcción, etcétera, ¿no? Entonces yo estaba pensando cómo, cómo tú ves Guayaquil, la historia de Guayaquil, la historia arquitectónica de Guayaquil, en el contexto de la historia arquitectónica de ciudades grandes de América Latina. ¿Qué es lo principal de Guayaquil? ¿Qué es lo único, lo diferente? ¿Y qué es lo similar con estas grandes ciudades? Bueno, hay cosas similares y cosas diferentes. Por eso este libro yo lo llamé como el ave fénix, porque además es una frase de una de estas visitantes. Guayaquil tiene un problema que tiene una vulnerabilidad de origen. Es decir, Guayaquil fue ubicada en el lugar menos adecuado que se debió haber ubicado desde el punto de vista urbano. En un lugar inundable, con además no hay agua potable adecuada porque está pie de un río que no tiene agua que puede ser tomada. Ni siquiera se cumplía una de las misiones que tenían que tener los conquistadores de tener una población para evangelizar. No había población suficiente, pero hubo otro tipo de razones de índole económico. En ese sentido se parece mucho a otras ciudades latinoamericanas que sin importar este tipo de vulnerabilidades se asentaban porque cumplían estrategias económicas, por tanto no importaba tanto que estuvieran en sitios inundables o al pie de un volcán que pudiera estar en erupción. Ahora, cada ciudad tiene su característica, su razón de ser y su vocación. Y la ciudad de Guayaquil le costó un poco encontrar esa vocación hasta ubicarse como ciudad-puerto. En el resto hay muchas similaridades. En estos procesos de modernización del siglo XX es mucho más parecido el proceso que llevó a Guayaquil con ciudades como Buenos Aires, Santiago o Río de Janeiro que ciudades como Quito o como Bogotá o incluso Lima. El mismo hecho de todo este conjunto de catástrofes que hicieron que la ciudad tuviera que volverse a replantear cada cierto tiempo y volver a renacer casi literalmente de sus cenizas, la obligó a que se aceleraran estos procesos de modernización que la gente, lo dice Fernando Balsec en uno de sus libros, no solamente abrazara la idea de la modernidad, sino que se sintiera moderna y que se expresara a través, por ejemplo, en el caso que yo hablo, de la arquitectura y de las transformaciones urbanas. Hay paralelismos en lo que sucedía en el resto del continente, pero también hay particularidades, como en el caso de Guayaquil. Tú has mencionado, cuando haces tu investigación, tú has mencionado como un problema el hecho de la dificultad de encontrar fuentes para documentarse en el trabajo como las puedes encontrar, por ejemplo, en Quito, ¿verdad? Y has tratado de suplir esto. En la actualidad, ¿cómo ves
si que se ha solucionado ese problema, hay más fuentes ahora, la investigación se ha desarrollado y acepta fuentes secundarias. ¿Cuál es la situación actual de ese problema que tú señalabas en tu trabajo? El problema sigue presente. Es más fácil encontrar información, curiosamente, sobre la historia de Guayaquil hasta cierto periodo. Por ejemplo, con más facilidad se puede encontrar lo que sucedía en Guayaquil o su arquitectura hasta 1920 que no lo que pasaba entre 1930 y 1960, por ejemplo. Es curioso. El tema es que durante hasta los 20 hubo muchas publicaciones sobre, por lo menos, fotografías, planos o muchos datos que se escriben de información sobre arquitectos y sobre transformaciones urbanas. Entre 30 y 60, mucha de esa información desaparece porque se la bota a la basura con todas las administraciones municipales que hubo en Guayaquil en los 80, 70 fundamentalmente. No se conservaron documentos, los archivos se inundaron, se botaron en las gacetas municipales y no se encuentran esos datos, ni siquiera en archivos privados. O hay alguna información que pudiera estar en bibliotecas que si bien aparecen en los catálogos de las bibliotecas, no aparecen luego físicamente. Algo se ha tratado de solucionar y para eso ha sido fundamental el trabajo de algunas instituciones como la Universidad de las Artes, con la creación de la Biblioteca de las Artes, con el archivo del diario El Telégrafo, que ayuda muchísimo a entender. Es un trabajo laboriosísimo ponerse a ver periódico por periódico o ponerse a analizar. Pero a veces informaciones o fuentes primarias cruzadas nos pueden ayudar a entender algunos de estos casos. Yo hice una investigación sobre cómo las catástrofes fueron modificando los cambios urbanos en Guayaquil y no encontraba datos sobre, por ejemplo, los fenómenos del Niño que se hubieran dado entre los siglos XVI hasta el siglo XIX. No había. Sin embargo, en las crónicas o en las actas del Cabildo aparecía que se ordenaba desde el Cabildo que saliera en procesión San Sebastián, por ejemplo, que era el patrono de la peste, o saliera el divino niño Jesús de Praga, que era el que estaba contra las inundaciones, por ejemplo. Y cruzaba esta información con datos que sí hay de informaciones históricas de fenómenos del Niño de Lima o del norte del Perú. Y podía encontrar que en la fecha en que se sacaba tal santo en procesión, era porque había coincidido con tal fenómeno, con tal erupción volcánica o con tal inundación. Entonces, estos cruces permitían entender el por qué se hacían tales correctivos urbanos o por qué en algunos casos aparecían datos distorsionados. Por ahí aparece dentro de la historia de Guayaquil que hay una fecha donde la ciudad tiene, suponte, 20.000 habitantes y 10 años después tiene 8.000 habitantes. Tú dices, a ver, o hubo una gran peste que arrasó la mitad de la ciudad de Guayaquil, que los datos históricos te dicen que no ocurrió, o algún fenómeno grande, no ocurrió. El tema es que el gobernador de la época anterior pedía rentas en función del número de habitantes. Entonces lo que había que hacer era inflar el número de habitantes para tratar de conseguir más rentas, pero no era información real. Entonces todas esas cosas había que empezarlas a ajustar. Entonces ahora la tecnología también nos permite poder hacer revisiones históricas. Había una información de densidades históricas de Guayaquil, es decir, comparar su población con respecto a su área, que lo había hecho Julio Estrada y que se lo seguía manejando durante mucho tiempo, pero era en función de unos planos históricos, y esos planos históricos siempre fueron hechos con metodologías cartográficas distintas a lo largo del tiempo. Yo hice un proyecto de investigación en que reconvertí todos los planos históricos con sistemas de información geográfica, o sea, georreferenciándolos, en función de los planos de la georreferenciación contemporánea, para poder sacar áreas exactas de los distintos momentos y poder determinar densidades exactas en función de aquellos censos confiables. Y muchas cosas se modificaron. O sea, muchas interpretaciones que había de lo que había pasado en Guayaquil con esos cambios de densidad se modificaron porque no se ajustaban a estos datos ya reales, porque los planos habían simplemente sido mal medidos. Entonces, en esa laboriosidad investigativa tuya, uno encuentra una gran cantidad de nombres de estos actores, de estos arquitectos extranjeros, muchos italianos, figuras,
personajes literarios, grupos, miembros de asociaciones. Yo veo un esfuerzo realmente por meter todo lo que más puedas allí, dejarlo como fuente estable, porque eso no lo encuentras compendiado en otro lado, y me parece muy valioso. A mí personalmente me llamaron la atención dos figuras. La una es de Macaferri. Tú has escrito sobre él, este italiano, muy interesante con toda esta vida, ¿no? De todo lo que ocurrió con ellos durante la Segunda Guerra, etcétera. Y el otro es el del gran y todavía lastimosamente desconocido Rafael Rivas Nevares, ¿no? Con esta hermosa frase que dice: la gramática de arquitectura. Es una belleza. Estaba leyendo esto y yo digo, ok, para mí es claro que a ti te gusta ese tipo de información. Eres un gran lector, eres un escritor, vas al detalle, etcétera. Hay un gusto por la genealogía, por la historiografía, etcétera. Ahora, ¿es solamente un gusto por la historiografía? En el caso de Rafael Rivas Nevares, en ambos, en realidad, a distintos niveles. La obra de él es de caricaturas, es de juguetes, es otro mundo. Totalmente, y No se sabe nada. absolutamente desconocido. Ahora, ¿tú lo encontraste o ya tú lo encontraste en tu trabajo o ya lo habías conocido Mira, antes? en ambos casos yo creo que un poco diferente. Yo acabo de terminar una investigación que todavía no está publicada, está para publicarse, sobre Macaferri, que además Yo ya la leí. encuentro, es que había mucho para... Es que si uno empieza a ubicar ciertas cosas, se da cuenta que Macaferri fue realmente un arquitecto excepcional. Él cuando hace el proyecto del Palacio Municipal, que fue el gran edificio de Guayaquil, Macaferri tenía 25 años de edad y estaba recién graduado de arquitecto. De 25 años de edad, hacer ese proyecto era una genialidad. Y cambia su arquitectura, porque él iba y venía de Italia, y cada vez que iba a Italia se encontraba con toda la vanguardia o con todas las discusiones que había sobre cómo comprender la modernidad arquitectónica entre los que defendían una tradición ligada a lo neoclásico y quienes hablaban de una modernidad arquitectónica vinculada al racionalismo, pero como expresión del fascismo italiano. Y Macaferri estuvo metido en ambos debates y su arquitectura cambió radicalmente de un momento a otro. En el 1929 se inaugura el Palacio Municipal, edificio neoclásico a rabiar, y en 1932 inaugura su primera obra racionalista, o sea, 3 años después. En el caso de Rivas, el encuentro fue un poco distinto. Rivas fue mi profesor en la universidad. Me dio clases en la universidad, era un señor ya mayor, había sido amigo de mi papá, mayor que mi papá, y realmente nunca lo valoramos en la dimensión que tenía, nunca se reconoció el gran trabajo que tuvo como arquitecto. Yo hice una investigación, parece que fue en el 2007, sobre arquitectos de Guayaquil, y claro, evidentemente tenía que ponerlo a Rivas. Hay mucho trabajo de Rivas en el cual Rivas lo hizo, pero no aparece él porque era parte de una empresa constructora. Y fue a hablar con su hija. La hija me dio mucha información, todavía vivía la esposa de Rafael Rivas. Y unos años después, ya había concluido el libro, la hija me llama a decirme que su madre había fallecido y que tenía todo el archivo del papá, que él lo quería botar, que quería deshacerse. Y le dije, a ver, no lo toque, yo voy. Fue otro arquitecto que había sido mi profesor, David Castillo, sobrino de la esposa de Rivas, y nos dijo: ustedes miren qué es lo que se quieren llevar. Y él dijo: no, solamente yo quiero el escalímetro de mi tío. Era un escalímetro urbano que yo nunca había visto que se trabajaba. Pues normalmente los escalímetros tienen alrededor de 30-35 centímetros. Este era un escalímetro que medía más de 1 metro, como 1,5 metros, que así se trabajan en los planos urbanos, porque Rivas además es un posgrado en Buenos Aires en urbanismo. Y todo el resto me dijo: llévese todo lo que usted quiera. Era una serie de libros, los dejé en la biblioteca de la universidad, y en el resto empecé a escarbar en el archivo a ver qué encontraba. Y encontré una serie de escritos. Rivas es el único arquitecto que en la década de los 40 escribía sobre arquitectura y sobre urbanismo, y publicamos un número especial de la revista. También lo leí. Recopilando, porque me parecía imperdonable que eso no estuviera. Y entre las cosas que habían eran las caricaturas, que yo tengo algunas de ellas, y empecé a encontrar los moldes de los juguetes. Seguí investigando, él exportaba los juguetes,
porque, bueno, vino la guerra, y descubrí, ese sí, un hombre del Renacimiento, porque Rivas fue un gran dibujante, un gran arquitecto, escritor, urbanista, un crítico de la arquitectura, caricaturista que había hecho la primera exposición en 1938 con el Salón de la Caricatura, que él mete la caricatura a nivel de las artes, que era impensable en esa época. Eso fue una exposición clave para entender el concepto de arte en el Ecuador, porque era la primera vez que se hacía en el mismo salón, se exponía pintura, escultura, lo tradicional, fotografía, caricatura y dibujos arquitectónicos. O sea, eran las artes visuales completas. Y Rafael Rivas fue un adelantado, indudablemente, a su época. Ahí en tu trabajo, sobre todo en tu tesis doctoral, el primer capítulo es más o menos de establecimiento de la autoridad teórica, del marco teórico, etcétera, ¿no? Entonces tú utilizas estas nociones de Bourdieu, nomos, habitus y Lucio. Haces también referencias a Habermas. Hay muchas, ¿no? Pero son las que más me llamaron la atención, ¿no? Habermas cuando escribe sobre lo moderno como conciencia de una época. Y también algo que me llamó mucho la atención es que tú justificas también, yo no sé si la justificación era necesaria porque es claramente interdisciplinario el trabajo, es lo de Agustín Cueva, ¿no? Cuando habla de que utiliza este concepto que es básicamente para la literatura y habla de la La literatura como una periodización. estructura jerarquizada, movimiento contradictorio, como un concepto de campo, etcétera, ¿no? Esto es lo que más o menos es el andamiaje teórico de tu trabajo. Mi pregunta es sencilla. ¿Cuál es tu concepción de lo que es la arquitectura hoy? ¿Qué es la arquitectura para ti? Mira, es interesante la pregunta. Yo se lo planteo a veces a mis alumnos y digo que la arquitectura tiene tantos conceptos como arquitectos y cada arquitecto quiere que buscar uno propio. Y hay uno que yo lo he ido construyendo y yo se los digo y se lo diría, que la arquitectura es la búsqueda permanente del equilibrio entre lo deseable y lo posible. ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo a ti te gustaría que fuera la arquitectura de Guayaquil? Pues una arquitectura que tenga un pie en la tradición y otro pie en la vanguardia. Es decir, una arquitectura que se proyecte hacia el futuro, que no esté desvinculada con lo que se está haciendo en el resto del mundo, sobre todo en términos de tecnología, pero que entienda que hay una tradición del lugar, que la arquitectura, el estilo este internacional que se habló en los 70 le hizo mucho daño a la arquitectura, y que la arquitectura se desarrolla en un contexto determinado, en un lugar determinado y con una tradición determinada. ¿Cuál sería esa tradición? Esta tradición viene dada por lo que fue nuestro pasado. O sea, una arquitectura ligada a tanto a la tradición local, digamos, precolombina, como a la influencia que se tuvo con la importación hispana, ¿no? En que se desarrollaba, digamos, los cronistas de la época lo decían adecuadamente, en una arquitectura muy particular. El hecho de que estábamos sobre un terreno muy malo hacía que se hiciera una arquitectura que casi que flotara sobre la tierra, en que había un estudio muy profundo del clima y de cómo a través de la arquitectura poder resolver esos problemas del clima de Guayaquil. Quiero que desarrolles un poquito más la siguiente idea. Te doy el contexto. En una de tus charlas, y también lo leí en uno de tus trabajos, en una entrevista en realidad, en la charla de TED que hiciste hace como 10 años, en una entrevista radial, tú hablas de estos dos modelos arquitectónicos, de estas dos situaciones, digamos, que han existido en Guayaquil. La una, la tradición de la formación de la ciudad a partir de barrios, de núcleos, y cada barrio tiene distintas pequeñas instituciones de vida social, que un hospital, un dispensario o la tienda, etcétera, ¿no? El parque es una aglomeración, un conjunto. Luego viene la otra forma, que es sobreimpuesta y que más o menos, y que se opone y que básicamente atenta o busca, casi destruye eso, ¿no? Y que eso lo vemos
hoy claramente en lo que es el Guayaquil del centro tradicional, etcétera, versus lo que sería San Borondón. ¿Cómo ves el Guayaquil hacia el futuro? Tomando en cuenta que ese es un problema que no ha sido resuelto. Está allí, Es presente. correcto. ¿Cómo resolver eso? Sí, sí, yo he planteado eso y lo he venido como desarrollando hace mucho tiempo. La primera vez que lo planteé fue cuando me pidieron hacer un prólogo de un libro sobre historia del malecón. Ahí lo planteo, en que hay estas dos ciudades que se han ido superponiendo del tiempo, la ciudad hispana de conjunto de barrios y el modelo de ciudad anglosajona de zonificación, en lo cual hay sectores especializados, y esos dos modelos entran en conflicto. Yo lo que veo ahora es el hecho de la necesidad de recuperar esa ciudad de conjunto de barrios y lo estamos haciendo, lo digo, lo estamos haciendo. Yo estoy desde el comienzo de este año de consultor en el Departamento de Planificación del municipio, precisamente en el desarrollo del plan urbano, y uno de los ejes que se está trabajando es este modelo de ciudad a partir de conjunto de barrios, tomando como referencia otros modelos similares que se están haciendo en el mundo, pero sobre todo recuperar ese carácter barrial. Hemos subdividido, sectorizado la ciudad en 94 sectores de aproximadamente de 20.000 a 40.000 habitantes. La idea es que cada uno de estos sectores pueda convertirse, sin destruir los límites barriales, estamos caracterizándonos en función de la historia de cada sector, y que cada uno de los sectores esté abastecido con servicios cercanos para sus moradores, de manera que a pie o en bicicleta puedan abastecerse todos esos servicios. Es decir, recuperar ese carácter de conjunto de barrios que tuvo la ciudad hasta la década de los 40, cuando se impone este modelo del zoning o de la zonificación, modelo importado, en que uno de los que lo incorpora precisamente es Rafael Rivas Nevares, que era un poco el modelo de la época, en que se pensaba que la ciudad, lo había planteado Le Corbusier antes, que la ciudad era una especie de máquina con una serie de funciones urbanas que tenían que ser segregadas. Ese modelo no funciona. La pandemia incluso ha puesto en evidencia las falencias de ese modelo, en el cual en aquellos sectores que no tienen abastecimiento o servicios cercanos son los sectores que han estado más complicados, cuando en los barrios ha funcionado mejor por este estilo inclusive de vida vecinal o comunitaria que todavía se mantiene, con los abastecimientos, por ejemplo, etc. Entonces, sí hay manera de recuperarlo. Esta idea del barrio tiene connotaciones de gente que sale a las calles, que camina y todo, ¿no? Si tú quieres, de barrio popular en general. Sin embargo, supongo yo que en esa planificación de la que hablas se incluye el norte, y me refiero al norte del Guayaquil clásico, Miraflores, Los Ceibos, Urdesa, Barrio Orellana, tanto como el barrio del Centenario, tanto el barrio del Seguro y tanto como el barrio, como los sectores suburbanos, digamos, ¿no? Del suburbio tradicional. Ahora, son muy diferentes, pues entonces, ¿cómo? Por eso es que cada sector tiene que tener una caracterización diferente, tiene que además conocerse a profundidad cuál fue su origen, y este desarrollo de estas nuevas centralidades con servicios cercanos tienen que atender a esa historia y a esa tradición. Y hay algo que tú decías que me parece interesante, que lo conversamos hace poco, que estuve en una sustentación de unas tesis, es cómo inclusive el nombre tiene unas connotaciones simbólicas para la ciudad. El nombre de barrio o de barriada tiene unas connotaciones en la actualidad casi negativas, cuando es un nombre histórico. Mira que cuando el último barrio posiblemente histórico que se le pone ese nombre es el barrio Orellana, aunque su nombre original era Ciudadela Francisco Orellana. Era en la época cuando los barrios eran aquellos que se habían desarrollado históricamente, o el último fue el barrio del Centenario, y había que incorporar un nombre moderno, así entre comillas, que incorporara una idea de diferenciarse de lo que había sido el barrio. Y ahí se pone el nombre de ciudadelas. Empiezan las ciudadelas. Ahora ya no se habla ni de ciudadelas ni de barrios. Se habla de urbanizaciones, como que tiene una connotación más moderna, cuando finalmente son barrios o no son barrios, porque uno de los problemas de la urbanización es que no tienen servicios, sino que son solamente aglomeración de casas y de espacios públicos de acceso restringido. La idea de barrio es que tiene vinculado un servicio, como existe todavía
en muchas grandes ciudades, inclusive. Buenos Aires es un muy buen ejemplo de una ciudad donde conserva todavía la escala de barrio. Jorge Martillo tiene un libro que se llama Guayaquil de mis desvaríos. ¿Cuál es el Guayaquil de tus desvaríos? Mira, curiosamente, yo no, si bien estudio el pasado de la ciudad, prefiero el pasado cercano y no tanto el pasado remoto. Yo destacaría, yo pensaría en una ciudad que recuperara toda esa gran riqueza arquitectónica que se desarrolló entre la década de 1930 y 1960. Esa es una ciudad en la cual yo me ubicaría de manera más confortable. Tú que eres un poeta de la arquitectura, cuando estás en Guayaquil, ¿cuáles son tus rincones favoritos? Tus calles, la hora en la que caminas, ¿por dónde? ¿Qué es lo que buscas? Yo nací y crecí en Urdesa y viví muchísimos años en Urdesa, así que ese era el barrio en que lo recorría en bicicleta, pero me movía mucho hacia el centro, donde mi padre tenía su negocio, en 9 de octubre y Rumichaca, así que me siento muy cómodo caminando por el centro de Guayaquil. Me gusta muchísimo caminar por el centro de Guayaquil, recorrer ciertas calles. No sé, es como regresar a mi infancia cuando nos llevaban a ver los desfiles. El pasado. Sí, el pasado sigue estando ahí. O los negocios en los cuales íbamos a comer. La pizzería Don Camilo, el Luso Napoli, la heladería, que ya desaparecieron. No sé, era como recordar toda esa infancia perdida, ¿no? Yo iba a pie, mira, salía de la universidad y me iba a pie con un compañero mío de universidad, Marco Alvarado, que vivía al frente del negocio de mi papá. Nos íbamos a pie desde la Universidad Católica hasta 9 de octubre y Rumichaca para ahorrarnos el pasaje del bus. Y de ahí ya me iba con mi papá a la casa, pero yo recorría casi todos los días, iba a pie a lo largo de 9 de octubre y a atravesar el Parque Centenario. Tú dices en la conclusión de uno de tus libros, dice, la modernidad es una construcción teórica, más que histórica. La arquitectura moderna no es un estilo, sino un discurso. ¿Cuál es el discurso de arquitectura de Guayaquil? Y es un discurso, yo creo que todavía en construcción, no es un discurso terminado, y es un discurso que todavía se está en búsqueda de seguir construyendo. Hay quienes han tratado de empatarse con esa tradición o con ese discurso inconcluso y que están haciendo esfuerzos para hacerlo. Hay ejemplos interesantes para ello. Hay una arquitectura importante que se está haciendo en la costa ecuatoriana y no precisamente en Guayaquil, sobre todo en sectores rurales que están buscando esa tradición. Yo tuve la suerte de estar de jurado en la Bienal de Arquitectura de Quito en el año 2014. Estuvo con Johanny Palasma, uno de los teóricos más importantes del mundo, había sido director del premio Pritzker, y se adjudicó el premio a una casa de caña construida en la parroquia Convento cerca de Chone, en la provincia de Manabí, porque se encontró que tenía unos valores contemporáneos muy importantes, pero basados en una tradición vernacular. Y hay algunos grupos de arquitectos en la actualidad que lo están haciendo muy bien. Destacaría grupos como trabajos como el de los de Natura Futura, Al Borde, de arquitectos como Enrique Mora, que ganó este premio, Robinson Vega, Juan Carlos Bamba, que están trabajando en esa búsqueda de una modernidad, pero vinculada a esa tradición. Yo creo que ese es el discurso hacia donde ir la arquitectura local. Y en el contexto latinoamericano, ¿qué relación tiene esa visión tuya con la que tendría o la que habría para otras ciudades latinoamericanas? ¿Se plantean lo mismo? Sí, es bastante similar. Hay una crítica muy profunda hacia lo que se ha estado haciendo de arquitectura en Latinoamérica, de hacer una arquitectura como de portada de revista o arquitectura para concursos de arquitectura, donde uno ve un proyecto y ve el mismo proyecto repetido 30, 40 veces, sin que finalmente ese proyecto cobre
una importancia relevante. Esas búsquedas que se están haciendo ahora en la arquitectura ecuatoriana, insisto, fundamentalmente en la costa, hay otros grupos de arquitectos que están trabajando en el resto de América Latina con búsquedas similares. Tratar de desarrollar una arquitectura con raíces locales, pero muy vinculada a la modernidad. Si la modernidad no tiene que ser entendida como una expresión formal o como un catálogo de elementos compositivos formales, sino la modernidad tiene que ser entendida como una búsqueda que puede estar presente hasta en los ejemplos más sencillos de la arquitectura común corriente de la gente, ¿no? ¿Por qué hablas solamente de la modernidad? ¿Por qué nunca aparece la posmodernidad? No me convence mucho el tema de la posmodernidad, ¿no? Alguna vez leí algo que me pareció, creo que ahí se me quedó grabado. Decía, la posmodernidad habla está vinculada a la decadencia. Yo decía, bueno, pues, ¿cómo podemos estar nosotros a hablar de una decadencia si hasta el momento que yo sepa nunca hemos estado en la opulencia? Y para ser decadentes primero hay que haber estado en algún momento de opulencia, ¿no? En el momento que alcancemos la opulencia, tal vez podemos mirar hacia la posibilidad de una decadencia futura. Quiero tu reacción sobre esto. Esta es una cita de uno de tus libros, y es de José de la Cuadra. Dice, hay un poema de las construcciones, pero las construcciones son ellas mismas poemas, poemas fracturados con materiales sólidos, piedra, madera, cemento, en vez de con espumas de sueño como los otros. Así, los arquitectos resultan en el fondo tan poetas como los que alinean versos, con la diferencia de que son gentes de más serias costumbres y arreglado modo de vivir. Sí. Lo cual no impide a que forjen obras maravillosas, cuyo arranque inspirante parece como que si se encontrara en el laberinto de los delirios oníricos. Sí, eso me hacía acordar, hay un concepto de arquitectura también que dice que la arquitectura es a la construcción lo que la poesía es a la literatura. Hay otro texto interesantísimo también de José de la Cuadra donde hace una crítica a la ciudad, a lo urbano. Decía José de la Cuadra, él estaba en contra de las calles anchas. Y en Guayaquil se empiezan a imponer las calles anchas luego de los incendios, porque se encontraba que era la mejor manera. Pero decía José de la Cuadra que las calles anchas impedían la clara circulación del aire, que las calles estrechas, lo que es correcto de un principio físico, aceleran el aire y ayudan a refrescar. Y decía él, dentro de Guayaquil no debía hacerse un edificio que no fuera más alto que la palmera más alta de la ciudad. Ese era el límite que él planteaba. Eso lo publicó en el periódico, una serie de artículos de la década del 30. Pregunta personal, ¿cómo tú te ves como arquitecto? ¿Cuál es el lugar que tú tienes en toda esta historia? Pues mira, no estoy tan seguro, porque como que me ha tocado hacer distintas cosas de arquitecto a lo largo del tiempo. Creo que como todos, en algún momento salimos y entramos a cachuelear. He trabajado en construcción, no me gusta trabajar en construcción, pero he trabajado en construcción. Trabajé también como diseñador arquitectónico, que sí me gusta. Luego mucho tiempo vinculado y sigo vinculado a la cátedra, a la investigación histórica, y ahora estoy desarrollando algo que, pues, trabajando sobre pensar cómo va a ser la ciudad del futuro. Así que he estado desde constructor, diseñador, catedrático, historiador y ahora pues urbanista. Así que, ¿qué haré después de unos años? No estoy tan seguro. ¿Qué me gustaría hacer? Pues seguir haciendo investigación histórica. ¿No escribes poesía, cuento, novela? No, he escrito cuentos. Te comento que sí tuve unos cuentos que los escribí. Yo hice 2 años de cursos de escritura y de corrección idiomática y gramatical con Susana Cordero de Espinosa, unos talleres que ella tenía, yo trabajé con Susana Cordero, y por ahí tengo una serie de cuentos que ella me decía que eran bastante buenos. Viste, yo sabía ya. Sí. Se huele eso. Prudencio, ¿qué pregunta no te he hecho y te gustaría contestar o qué tema te gustaría añadir? Pues mira, si la arquitectura que estamos haciendo hoy en la actualidad es mejor o peor que la arquitectura que hicimos en el pasado. Yo contestaría que en términos generales es peor,
que creo que tuvimos una época, una arquitectura de enorme valor que lamentablemente se está perdiendo. Y no me refiero a la arquitectura perdida, sino a aquella que todavía existe. Hablo de la arquitectura moderna, ¿sí? La que se desarrolla en Guayaquil entre 1930 y 1950. ¿No te parece un poco injusto que en eso que acabas de decir, la comparación tácita es entre los arquitectos de ahora y los arquitectos de antes? Los arquitectos de antes eran grandes y tienen su hora ya establecida. O pedirles a los de ahora llegar al mismo nivel así, es como pedir que los escritores de ahora sean como la generación del 30 o mejor que la generación del 30. Y eso es Sí, bastante evidentemente. difícil. Sí, sí, yo sé, posiblemente haya sido un poco antipática la comparación o llevarlo, pero claro, yo diría que en general había una ciudad con una arquitectura mucho más uniforme. Es una ciudad en que uno podía leer ejemplos de arquitectura muy importantes, casi uno al lado del otro. Posiblemente la propia extensión de la ciudad hace que esos ejemplos sean mucho más esporádicos y que haya que buscarlos casi con lupa. Hay ejemplos importantes, hay arquitectos muy buenos que están haciendo muy buen trabajo, pero también un grupo muy significativo de obras arquitectónicas con muy poco valor. Terminemos con el cuestionario de Proust y Vaux. ¿Cuál es tu palabra favorita? Libertad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Tolerancia. Y te digo por qué, porque me parece que no debería existir. Cuando ya se habla de tolerancia es que hay diferencias. ¿Qué es lo que más te motiva? A mí me motiva mucho que cuando encuentro estudiantes que me han superado. ¿Qué es lo que te desmotiva? Cuando doy una clase y veo que se me duermen, pues me desmotiva muchísimo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Es complicado. Posiblemente recordaré a mi infancia cuando pasaba el heladero, que siempre me gustaba cuando sonaban las campanas de la carretilla de helado, que ahora ya no la escucho en donde vivo. ¿Cuál es el sonido que detestas escuchar? Las sirenas en general. ¿Cuál es tu insulto favorito? No soy mucho de insultos, ¿eh? Posiblemente más me insulto yo mismo que insultar a los demás. Ok. Sí. Aparte de tu profesión de arquitecto, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Zoólogo. ¿Solo? Sí, siempre me gustaron mucho los animales. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Abogado. Si existiera vida después de la muerte, llegas, te encuentras con Dios que te abre la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera? Bienvenido. Querido Florencio, muchísimas gracias. Fernando, un gusto, como siempre.